Hoy vamos a ver una de las películas más desconocidas dentro del mundo de la ciencia ficción, algo que desde luego me parece increíble. Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a ver el film THX 1138. Comenzamos. Como digo, hoy nos vamos a meter en el film THX 1138 o THX 1138 para, pues analizarlo como siempre hacemos, para ver 4 puntos destacados de este film, para ver la sinopsis, para comentar un poco, pues los aspectos técnicos y por supuesto para comentar un poco la historia de este primer film de George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias. Así que, como digo, sin más, vamos a ir metiéndonos en esos puntos que siempre hacemos en los análisis técnicos de cine o, en las distopías. En este caso, aunque es una ciencia ficción distópica, no la traemos en esa línea porque recoge, pues mucho contenido de otras distopías, que pues ya veremos más adelante, o distopías que ya hemos analizado en vídeos anteriores. Seguro que conforme vayamos avanzando, iréis viendo a qué distopías me refiero y a qué películas hace referencia esta película que se basa en todas estas distopías. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Sinopsis. En el siglo XXV, el ser humano vive en ciudades bajo tierra, donde la sociedad vive bajo los efectos de un fuerte sedante. Los gobernantes ejercen un control sobre los seres humanos y establecen como máximo crimen el amor y las relaciones sentimentales. 3 ciudadanos THX 1138, Lu 3417 y Sem 5241 se rebelan y preparan la fuga. Nada más ver la sinopsis, vemos que se nos va la cabeza a la distopía de 1986 y es que tiene un fuerte componente de inspiración en esta distopía. Obviamente George Lucas mete mucho contenido y mucha influencia de otros lugares. Por ejemplo, la película, pues mete cárceles blancas, que por cierto esas cárceles blancas se rescatan en Andor. Por ejemplo, la película mete una serie de diseño de producción en lo que es los coches y las motos y los edificios muy particulares. Los edificios nos pueden recordar a la serie o la actual serie de Silo. Después los coches nos pueden recordar prácticamente a los slots que había, y es que se hicieron a partir de slots de coches de Scalextric, etcétera, etcétera. Y por supuesto, una de las cosas que vamos a destacar son los personajes, cómo esa sociedad estaba estructurada de alguna manera para, mecanizar todo el proceso de lo que sería, pues lo que hacen allí, que en realidad es fabricar una serie de androides, que por supuesto los androides que fabrican, esto tiene un componente más de detalle o más de, pues anécdota, se parecen muchísimo a C3PO, se parecen muchísimo a lo que sería el cuerpo o cómo, que fabricarían el núcleo de ese C3PO, ¿vale? Obviamente no sabemos si George Lucas se basaría luego en estos robots para hacer C3PO, pero sí que para hacer el diseño de producción utilizó pues los mismos juguetes o los mismos diseños que para hacer C3PO. Es decir, pues tendría, no lo sé, un juguete o cientos de juguetes, una maqueta, lo que fuera, y que esa misma base la utilizó para hacer pues los androides de Star Wars, o uno de los más famosos androides de Star Wars. En cualquier caso, esta película sentó muchas bases en torno a los efectos especiales mecánicos para luego pasar a realizar pues la primera película de Star Wars. Ficha técnica. Vamos a ver una pequeña ficha técnica para saber el tipo de película que estamos manejando. Fecha de estreno: 11 de marzo de 1971, Estados Unidos. Director: George Lucas. Presupuesto: $777.000. Es decir, que en este caso tendríamos un muy bajo coste y pues un coste muy rentable, cosa que ya hemos analizado pues en otros vídeos, ¿no? Estas películas que son de bajo coste, de mucha calidad o de intensidad en lo que sería el desarrollo, la producción, y que luego recaudan mucho. Recaudación: $2,4 millones, con lo cual unos beneficios extraordinarios, ¿no? Guión: George Lucas, Walter March y Matthew Roberts. Adaptaciones de Electric Labyrinth THX 1138 4EB, que sería
directamente el cortometraje en el que se basó esta película, el cortometraje de fin de carrera de George Lucas, que por otra parte tuvo un impacto muy interesante, ya que George Lucas y Martin Scorsese hicieron esta primera productora que lanzó esta película. Así que, bueno, pues una película bastante relevante dentro de, bueno, del submundo de la ciencia ficción y, bueno, del submundo de Hollywood, que en este sentido habría que conocer, sobre todo en esa época, bueno, pues tan particular, o en esa época tan interesante para meterte dentro del cine de la ciencia ficción o dentro del cine, bueno, pues más diferencial de Hollywood. Comentarios técnicos. Bueno, yo lo llamo comentarios técnicos, pero en realidad son cosas que todos podemos ver. Tuvo una gran aceptación por el público, digamos un impacto, bueno, pues un impacto dentro de la ciencia ficción interesante, muy parecida a 1984. Luego también, bueno, pues la crítica la trató muy bien y tiene algunos aspectos del diseño de producción muy interesantes. En este caso podemos ver pues varios ejemplos. Por ejemplo, la cárcel. No teníamos presupuesto, como hemos visto, para hacer, bueno, pues una estructura de, yo no sé, bueno, pues vamos a hacer aquí 2 paredes, aquí 30 paredes, yo no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Bueno, pues ¿qué nos inventamos? Bueno, vamos a inventarnos un espacio en blanco, directamente, literal, un espacio en blanco y unos policías que son como, bueno, pues unos robots, no tienen cara, no tienen personalidad, no empatizas con esas personas porque no tienen ojos, no tienen cara, y el ser humano necesita empatizar de alguna manera con, bueno, pues con una cara. Entonces eso creaba un desconcierto muy impactante sobre lo que era el espectador. Y como digo, pues las cárceles eran un espacio grandísimo blanco. Cuando andabas hacia un lado, pues nunca llegabas a la puerta. Y eso se consigue más fácilmente que creando escenarios. Es muy difícil rodar en blanco y rodar en esas tonalidades tan clarísimas que, digamos, planteaba la película, pero realmente era un recurso muy interesante, que, bueno, pues hizo abaratar ese coste, ¿no? Otro de los puntos que podemos poner de ese diseño es que los coches están modificados a partir de coches de slots, coches de Scalextric, que bueno, simplemente pintándolos, adaptándolos a la escena, adaptándolos a las maquetas que nosotros hacíamos de los edificios o a las diferentes maquetas que nosotros planteábamos, bueno, pues quedaban unos muy buenos resultados. Esto hay que decir que seguramente instó a George Lucas a crear, bueno, pues Industrial Light and Magic y a animarse a hacer Star Wars, ya que, bueno, pues podía plantear esos efectos especiales a través de maquetas y stop motion. Esto, que es una técnica muy antigua y que se usó mucho antes y después de Star Wars, sirvió para dar un paso más sobre esta técnica, un paso más a la hora de crear Star Wars y, bueno, por supuesto de crear THX 1138. Y bueno, podríamos ir analizando escena por escena, punto por punto, detalle por detalle, pero bueno, podemos dejarlo para otros vídeos, podemos profundizar en esta película si así queréis, o podéis dejar, por supuesto, por aquí, por la caja de comentarios, vuestra opinión y podemos seguir hablando por ahí. Y para que no se nos vaya este vídeo muy largo, vamos a pasar a los puntos a destacar. THX 1138, dirigida por George Lucas, nos presenta un mundo distópico que en su lanzamiento en 1971 era muy adelantado a su tiempo. La primera cosa que nos dejó impresionados de esta película es su visión única del futuro. Por supuesto, hay que mencionar que es muy basada o muy influenciada por 1986. La sociedad futurista, sin emociones y controlada por el gobierno, nos hace reflexionar sobre el peligro de perder nuestra identidad como individuo en un mundo altamente tecnológico como el que hoy en día tenemos. La película visualiza un mundo en el que las emociones humanas están restringidas y la creatividad es completamente suprimida. Esto nos lleva a preguntarnos ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en el nombre del control y la seguridad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la evolución del ser humano? ¿Estamos dispuestos a perder nuestro yo en detrimento de la sociedad? El segundo punto que destacamos dentro de THX 1138 es su sorprendente estética visual. La película se grabó en un austero estilo de ciencia ficción que aún se siente fresco y atemporal.
Desde los trajes blancos y limpios hasta los sets minimalistas, la película nos sumerge en un mundo visualmente impactante. La paleta de colores y el rodaje cinematográfico nos muestra un mundo frío y estéril, que contrasta con la humanidad que busca resurgir. Esto es uno de los puntos más impactantes dentro del diseño de producción y nos hace reflexionar sobre la importancia de la estética en la narrativa de las historias. En el tercer punto nos encontramos con la crítica social, y es que THX 1138 no es solo una película de ciencia ficción, sino también una crítica social. En este caso, el film es una profunda reflexión sobre la sociedad y la tecnología. La película plantea preguntas importantes sobre la relación entre la tecnología, el control gubernamental y la individualidad. ¿Cuál es el precio de la seguridad? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestras emociones y derechos por un mundo ordenado? Estas dos cuestiones, entre otras, siguen siendo muy relevantes a día de hoy. Y finalmente, en el cuarto punto, no podemos dejar de mencionar el increíble reparto y el director de la película. THX 1138 fue la película debut de George Lucas, quien luego convertiría en una leyenda la industria cinematográfica. Con un reparto talentoso encabezado por Robert Duvall, la actuación en esta película es excepcional. La combinación de la visión de George Lucas y el talento del elenco dio como resultado una experiencia cinematográfica verdaderamente única que sigue vigente a día de hoy. Como vemos, después de ver estos puntos a destacar, las preguntas siguen siendo las mismas. Y tal y como comentaba con un suscriptor, el desarrollo o la evolución sigue siendo el mismo. Nosotros desde los años 90 a ahora hemos profundizado en la técnica, hemos indagado en la técnica nos está comiendo y por supuesto, pues inteligencias artificiales, computación cuántica, etcétera, etcétera, nos está comiendo. Por supuesto, esto no quiere decir que todas esas cosas sean malas. Bien utilizado, todo es maravilloso. Pero en este caso la pregunta viene, ¿qué pasa cuando todo eso cae en las manos equivocadas o cae en las manos que quieren realmente tener el control sobre todos los ciudadanos o sobre todas las cosas? Esto, pues nos hace reflexionar, a pesar de que, pues no hemos traído esta película en lo que es la sección de distopía. Sin embargo, como digo, nos hace reflexionar y además creo que es una tarea muy necesaria que todas las películas de ciencia ficción nos traen. Digamos, esa reflexión, esa mirada hacia el futuro, esa mirada hacia la distopía, esa mirada a las preguntas existenciales. Por eso me gusta tanto la ciencia ficción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado este análisis de THX 1138. Por supuesto, coméntame aquí cualquier cosa de THX 1138. Coméntame qué te pareció la película, qué te pareció, pues toda la filosofía derivada, todo lo que es este pensamiento derivado, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Como digo siempre, like, me ayuda muchísimo. Suscribiros si aún no estáis suscritos, campanita para que os avise de todos los vídeos, redes sociales y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!